Y a continuación, escuche la lectura de unos versículos selectos de la Palabra de Dios. Se encuentran en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Si falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Mas para los siervos del buen Salvador, velar esperando es su anhelo mejor. Si usted desea contactarse con nosotros, le invitamos para que al final de este programa tome nota de nuestras direcciones. El mensaje que hoy presentamos versará sobre el tema Lo que el apóstol Pedro creía acerca de la iglesia verdadera. Estimados oyentes, hoy queremos dirigirnos especialmente a aquellos de nuestros oyentes que pertenecen a alguna iglesia, para hacerles la siguiente pregunta: ¿a qué iglesia pertenecía el apóstol Pedro? ¿Pertenecía él a una iglesia de las mismas creencias y prácticas que las de ustedes? Hacemos esta pregunta con toda caridad y sinceridad, porque es una manera sencilla y práctica de averiguar si uno está o no en la iglesia de Cristo. La iglesia tal como era en su pureza original, en los días de los apóstoles.
Creemos que la gran mayoría de los que mantienen que su iglesia es la verdadera, se llevarían una desagradable sorpresa al considerar lo que el apóstol Pedro creía y enseñaba acerca de la iglesia. Pues los escritos de aquel insigne siervo de Cristo revelan conceptos muy distintos de los que abriga la generalidad de los que se llaman cristianos y dicen ser miembros de la iglesia en el día de hoy. Dios ha hecho conservar 2 epístolas de Pedro dentro de las Sagradas Escrituras. En ellas el apóstol se refiere ampliamente a la iglesia, su fundamento, su estructura y su gobierno. De modo que no es difícil descubrir cómo era y cuál es la iglesia apostólica. Volvamos entonces las páginas de nuestra Biblia a la primera epístola de Pedro y consideremos lo que declara al respecto en el capítulo 2. Dice: acercándoos al Señor, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Observarán que el apóstol está empleando aquí la figura de un edificio. Habla primero de una piedra a la cual muchas otras piedras son acercadas para ir edificando una casa. Así representa a la iglesia de Cristo. Cristo el Señor es aquella piedra única, escogida de Dios y preciosa, que constituye el fundamento inamovible de la gran casa espiritual. Los creyentes son como otras tantas piedras colocadas encima del fundamento y que forman la iglesia. Cristo es descrito como la piedra viva, porque Él es la fuente de vida espiritual. En la cruz del Calvario derramó su vida, entregándola en precio de nuestro perdón y salvación, para poder comunicar vida eterna a seres como nosotros, muertos en el pecado y dignos de eterna condenación. Al final del mismo capítulo, Pedro expresa esto mismo en las siguientes palabras: Cristo llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Pero sólo aquellos que acuden al Salvador, que por la fe vienen a Él, reciben perdón y vida eterna. Por eso escribe Pedro: acercándoos a Él, vosotros como piedras vivas. Es ese contacto vital de la fe, ese acercamiento personal al Salvador viviente, que hace del pecador arrepentido una piedra viva en la casa espiritual, un miembro genuino de la iglesia. En el capítulo 1 de esta misma carta, el apóstol describe a los cristianos como rescatados, purificados y renacidos. Fueron rescatados de una vida vana cuando confiaron, no en cosas corruptibles como oro y plata, sino en la sangre preciosa de Cristo. Habían sido purificados de sus pecados cuando oyeron y obedecieron la verdad del Evangelio, y renacieron al recibir en sus corazones la palabra viviente de Dios, que transformó sus corazones y les impartió una vida nueva. Y bien, es muy significativo que Pedro no hace referencia a la incorporación de sus lectores a la iglesia, hasta dejar bien en claro que habían sido así salvados. Pues es en el capítulo 1 donde dice que habían sido ya rescatados, purificados y renacidos. Y recién en el capítulo 2 dice que eran edificados como piedras vivas en la casa espiritual que es la iglesia. De esta manera vemos con perfecta claridad
que para Pedro y los demás apóstoles, la iglesia no se compone de personas que buscan la salvación, sino de las que ya la poseen. No de piedras muertas, sino de piedras vivas. Personas que ya tienen vida eterna. Y el que no posea vida eterna, no pertenece aún a la iglesia de Cristo. Además, es evidente que Pedro no creía que era el bautismo, ni la confirmación, ni la primera comunión, u otro rito alguno, que hacía a la persona miembro de la iglesia. Debía haber un acercamiento de corazón al Señor, una entrega personal, consciente a Él, antes de que el pecador se supiera salvo y unido a Cristo en su iglesia. ¿No es evidente también por este pasaje que Pedro mismo nos da la interpretación clara y cierta de aquella declaración que el Señor le hiciera años antes? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿No está diciendo Pedro con la misma figura que empleó Jesús, que la piedra sobre la cual sería edificada la iglesia no es Pedro, sino Cristo? ¿Y no nos demuestra este pasaje que él, cuyo nombre significa piedra, no era sino una de las innumerables piedras vivas, que como consecuencia de su acercamiento espiritual a Cristo, formaba parte de esa iglesia? Cristo había dicho, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es aquella roca? Es el Señor, responde Pedro, el Señor a quien acercándonos, piedra viva, somos edificados como casa espiritual. ¿Y qué significan aquellas palabras de Cristo, tú eres Pedro? Significan evidentemente que Él era una piedra viva, que iría colocada sobre la roca fundamental que es Cristo, una de aquellas piedras vivas que menciona el mismo Pedro en este pasaje. Que Cristo, y no Pedro, sea la piedra fundamental de la iglesia, es también la enseñanza de las demás escrituras sagradas. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de la iglesia en su primera epístola a los Corintios, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra fe está basada exclusivamente en la Biblia y no en escritos posteriores. Sin embargo, para demostrar que la interpretación citada era también la de los llamados padres de la Iglesia en los primeros siglos, citaremos a modo de ejemplo las palabras del renombrado Agustín. Dice en su Sermón 13, tú eres Pedro, Petros en el original griego, y sobre esta roca, Petra, que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo del Dios viviente, la edificaré sobre mí mismo y no sobre ti. Lo que el gran Agustín enseña sobre este pasaje era también la opinión de Cirilo, Hilario, Crisóstomo, Jerónimo, Basilio, Ambrosio y los demás escritores cristianos de los primeros siglos. Pero el apóstol Pedro tiene algo que decirnos acerca del gobierno de la iglesia también. La tradición le ha asignado el lugar de primer papa, diciendo que llegó a ser obispo de la iglesia en Roma y que desde allí ejerció su oficio como pastor y obispo universal. ¿Qué dicen al respecto las Sagradas Escrituras? Es muy notable que no haya en todo el Nuevo Testamento absolutamente nada que apoye tal idea. Ninguno de los otros apóstoles o escritores sagrados habló de alguna supremacía supuesta de Pedro. Ni siquiera se le menciona
como estando en Roma o cerca de ella, mucho menos como obispo allí. Pero ¿qué dice el apóstol Pedro mismo al respecto? Si a él hubiese sido dado el primado en la iglesia, aunque los demás lo ignorasen, él al menos lo sabría. Y sin embargo, nada dice Pedro en apoyo de tal doctrina. Al contrario, en su primera epístola declara: Cristo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién era el pastor y obispo de todas las almas, según Pedro? Aquel mismo que llevó en su cuerpo sobre el madero los pecados de sus ovejas descarriadas. Pedro recordaría bien las palabras de Jesús mismo cuando dijo, en el Evangelio de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y habrá un rebaño y un pastor. Y estamos seguros que al humilde pescador y discípulo de Cristo le hubiera horrorizado el solo pensamiento de arrogarse él el lugar y título que pertenecen exclusivamente al Señor Jesucristo. Lejos de considerarse Pedro el jefe supremo de la iglesia, se autodescribe como un simple anciano, presbítero, junto con los demás ancianos de las iglesias. En el capítulo 5 de su primera epístola, al dirigirse a los ancianos de las iglesias, les dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Cuando el apóstol escribía sus epístolas, estaba cerca ya del fin de su vida terrenal. ¿Y de dónde escribía? No de Roma, sino de Babilonia, al otro lado del mundo conocido de aquel entonces. Según las Escrituras, a Pedro había sido encomendada por el Señor la evangelización de los judíos. Entre ellos trabajó en Asia Menor, según sus mismas cartas, y luego se estableció más al oriente, en Babilonia, donde tantos de los judíos dispersos habían permanecido. Roma estaba muy lejos, aún de sus propósitos. En vista de todo lo que hemos expuesto, nos permitimos nuevamente dirigirnos personalmente a cada uno de nuestros oyentes y preguntarle: ¿perteneces tú a la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, la iglesia de la cual Pedro formaba parte? ¿Te has acercado personalmente al Salvador para hallar en él el perdón y la vida eterna? ¿Es Cristo el fundamento de tu fe y el pastor y obispo que te ha librado a ti de una vida descarriada? Cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio por primera vez, se nos dice en el libro de los Hechos que los que recibieron su palabra fueron añadidos a la iglesia. Recibe tú también la palabra de Pedro, inspirada por el Espíritu Santo, la palabra que él ha dejado en forma escrita, la palabra acerca de Cristo, y tú también serás salvo y añadido a la iglesia verdadera de Cristo.
descanso.